Muy bien. Bueno, como les decía, ¿no? El día de hoy vamos a tener un tema que corresponde al tercer parcial. Es un tema que ya ha cobrado muchos realces, es mucho más importante hablar de este tema, debido a que vamos a hablar acerca de lo que son las enfermedades y condiciones periimplantarias. Como ustedes saben, los implantes dentales son una alternativa de rehabilitación con la cual ya cuentan nuestros pacientes o van a contar nuestros futuros pacientes, ¿no? Debido a que los implantes dentales ya son algo más cotidiano en nuestra práctica clínica diaria, es que estamos empezando a ver algunas complicaciones y algunas enfermedades que involucran el tejido periimplantario y los implantes dentales, ¿no? Esta nueva terminología, llamémoslo así, ha sido incluida en la nueva clasificación de enfermedades periodontales. Hace algunos años, hace 20 años, la última clasificación que teníamos no tomaba en cuenta lo que eran las condiciones periimplantarias. Sí, se conocía acerca de estas enfermedades, pero no se lo llevaba y no se lo incluía dentro de la parte periodontal. Prácticamente eran los implantólogos los que veían esta parte o en algunos casos los que hacían cirugía, ¿no? Pero como les decía, en la última clasificación de enfermedades periodontales se ha incluido este punto, ya que como ustedes saben, un implante dental tiene que ser trabajado y colocado en lo que es un periodonto, ¿no? En este caso, hemos llevado ya en la anterior oportunidad acerca de lo que es los implantes dentales, hemos hablado acerca de los que son los tejidos periimplantarios y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de estas enfermedades y condiciones periimplantarias, ¿listo? Entonces, ¿por qué se utiliza el término de enfermedades periimplantarias y a qué se refiere? Se refiere principalmente a esos tejidos que rodean al implante dental, ¿no? Entonces, esos tejidos que rodean el implante dental pueden presentar alguna patología. Es un término colectivo. ¿A qué se refiere con colectivo? Es que es un término que está siendo muy empleado en todas las ramas dentro de la odontología, el cual es usado para describir los procesos inflamatorios de los tejidos que rodean a los implantes dentales. Fíjense, este concepto ya ha sido descrito el año 1994. Como les decía, no es un concepto actual, pero ya viene a ser parte de lo que es la periodoncia. La implantología prácticamente es una hermana, es una compañera, llamémoslo así, ¿no? Entonces, para hablar de lo que son enfermedades periimplantarias, tenemos que hablar previamente de lo que son, obviamente ustedes ya conocen acerca de la gingivitis y la periodontitis. La gingivitis no es más que un proceso inflamatorio, es una inflamación. ¿De qué? De la encía, ¿no? Esta inflamación de la encía todavía no presenta una pérdida del nivel de inserción. ¿Qué quiere decir? Que todavía una gingivitis no presenta bolsa periodontal ni destrucción ósea, ¿no? Eso es una gingivitis. Es una inflamación solamente de la encía, debido a diferentes factores, ¿no? Pueden ser algunos producidos por el biofilm y otros no producidos por el biofilm. Como ustedes ya saben, hemos llevado eso en las anteriores teóricas, ¿no? Y la periodontitis no es más que ese mismo proceso inflamatorio, el cual avanza, se hace en cierto punto crónico y acompañado a ese proceso inflamatorio tenemos lo que es la bolsa periodontal, es decir, ese nivel de inserción migra hacia apical y también hay destrucción ósea, ¿no? Ese es el concepto más básico y más simple, lo que es gingivitis y periodontitis. ¿Por qué les decía que tengo que conocer estos dos conceptos antes de hablar de enfermedades periimplantarias? Porque estos procesos inflamatorios patológicos que ocurren en piezas vitales o en piezas no vitales, pero en dientes, también puede producirse o pueden tener sus homólogos en implantes dentales. ¿Qué quiere decir? Que una gingivitis no es más que este proceso en piezas dentales. Pero en el implante dental, ¿cuál es su contraparte? ¿Cómo se lo llama? Se lo llama mucositis. Entonces, ¿qué es la mucositis? Lo mismo, ¿no? Es esa inflamación del tejido gingival, de la encía, que se produce en implantes dentales. Lo mismo que en el anterior, en este proceso no hay destrucción ósea, ni tampoco formación de bolsa,
¿no? Entonces es su contraparte, su homólogo. Y en periodontitis sabemos que se da en piezas vitales o no vitales, en dientes. Y en implantes dentales, ¿cómo se llama? Se llama periimplantitis. En el caso de la periimplantitis, hay inflamación, pero acompañada de esta inflamación tenemos destrucción ósea y tenemos una formación de bolsa. ¿Listo? Ahí está. Hemos hablado un poquito de este punto en anteriores oportunidades acerca de los tejidos periimplantarios. Fíjense, al lado izquierdo es un periodonto sano, normal, en una pieza dental. Y al lado derecho, en la mitad de este lado, vemos lo que es un implante dental y los tejidos periimplantarios, ¿no? Tenemos las similitudes, hay algunas similitudes y también hay algunas diferencias, ¿no? Entonces, veremos o haremos un pequeño resumen de lo que habíamos visto antes, ¿no? Sabemos que un implante dental, a diferencia de un periodonto, no cuenta con ligamento periodontal, ¿no? Entonces, no hay ligamento periodontal, ni tampoco hay cemento radicular. La unión, esta estabilización de esta parte se da medido en parte a la oseointegración, ¿no? El titanio se adhiere o se une prácticamente con el hueso alveolar de manera perfecta, ¿no? Se hace una unión perfecta. Y no hay ningún tejido ni ningún elemento en esta parte. Por eso les decía que no tiene ligamento y no tiene hueso, no tiene cemento radicular, ¿no? Y otra diferencia muy notable es la disposición de las fibras, ¿no? Ustedes saben que estas fibras se unen de parte del tejido conectivo a las diferentes estructuras del periodonto en diferentes organizaciones, ¿no? Tenemos fibras transeptales, circulares, etcétera, etcétera, que han visto ya antiguamente seguramente, ¿no? A diferencia de que en el implante dental las fibras ya son de disposición más paralela al implante dental. Fíjense, ¿no? Son diferentes. Una característica sumamente importante cuando uno instala un implante dental es que el implante dental debe ser sumergido hasta cierta parte, ¿no? En este caso, fíjense, esta es la plataforma del implante, está de acá, hasta acá, hasta esta línea. En el caso de que sea un implante de hexágono externo, hexágono interno o conomorse, yo tengo que saber hasta qué nivel tengo que introducir este implante, ¿no? Entonces, cuando es hexágono externo, normalmente lo que pasa es que el hexágono es lo que sale del hueso, ¿no? Solamente el hexágono, fíjese, hasta acá está la cresta ósea alveolar y este es el hexágono, vendría a ser. Si fuera un conomorse, tengo que dejar, o un implante de hexágono interno, tengo que dejar este implante sumergido casi a mismo nivel de la cresta ósea, ¿no? Ese es otro detalle que tengo que tomar en cuenta. Entonces, a partir de acá, todo esto que ven acá, no es más que el pilar, y a partir de acá vendría a ser la corona, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? Obviamente, las estructuras se unen de diferente manera, ya sea en piezas dentales o en implantes dentales, ¿no? Tenemos lo que es un epitelio bucal queratinizado en ambos casos, esta parte, ¿no? Es un epitelio bucal queratinizado. Y obviamente tenemos, si es un periodonto sano, si es un tejido periimplantario sano, hay una barrera no queratinizada. Esta es la barrera no queratinizada, la parte interna del surco y el epitelio de unión, ¿no? Es no queratinizada. Lo mismo pasa en el implante dental. Tenemos también tejido conectivo lateral. Aquí está el tejido conectivo lateral. Y en ambos casos tenemos lo que son neutrófilos, macrófagos, linfocitos T y linfocitos B. Es un exudado, ¿verdad? Es un exudado inflamatorio, que en muchos casos se puede presentar de manera normal y natural en ambos, en tejidos periimplantarios o periodontales sanos. ¿Listo? Normalmente esa es la característica. La mucosa que rodea los implantes y la encía que rodea los dientes tienen muchas características en común, como les decía, ¿no? Son estudios que respaldan ya muchos años de investigación. No es algo nuevo, no es algo que recién se esté conociendo, pero es algo que debemos entrar más en contacto debido
a que son tratamientos que los llevamos con mayor frecuencia en la actualidad, ¿no? Entonces, veremos lo que son los tejidos periodontales y los tejidos periimplantarios. ¿Cuáles son las diferencias? ¿No ven? Como les decía, primera diferencia, en el tejido periimplantario, ausencia de ligamento periodontal. No tengo ligamento periodontal en el tejido periimplantario. La orientación de las fibras colágenas también, como les decía, ¿no? En el implante dental ya son paralelas a la superficie del implante, ¿no? Y tengo fibras gingivales perpendiculares y unidas al cemento radicular en tejido periodontal. Son diferentes, ¿no? Esto obviamente ya ha sido estudiado hace algún tiempo, ¿no? El año 93. ¿Qué más? Respuesta a los patógenos. Este es un detalle sumamente importante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta a los patógenos? ¿En cuál será mayor la respuesta a los patógenos, no? Entonces, en muchos estudios se ha visto que la porción coronal del implante, me refiero a la corona, a la prótesis, atornillado cementada o al pilar, que está rodeada por una delgada capa de fibras colágenas con una mínima vascularización. Entonces, en esta parte no hay mucha vascularización en el implante dental, ¿no? Aquí. No hay mucha vascularización en el implante dental, a diferencia de lo que ocurre en un tejido periodontal, ¿no? Entonces, al no haber mucha vascularización, lo que afecta los mecanismos de defensa alrededor de un implante comparado con un diente con ligamento periodontal. Entonces, la respuesta inflamatoria en algún caso va a ser mayor en el implante dental. Ustedes saben que al yo contar con mayor cantidad de vascularización, también voy a contar con mayor cantidad de células de defensa frente a cualquier agresión. Lastimosamente en el implante dental no hay mucha vascularización en esta zona que les mostraba, ¿no? Por lo tanto, si es que se presentase algún proceso inflamatorio, algún proceso infeccioso, la respuesta inflamatoria lastimosamente no va a ser adecuada en el implante dental, por lo tanto, avanza mucho más rápido una mucositis en comparación a una gingivitis. ¿Listo? Aquí está el estudio que lo respalda. Entonces, como les decía, ¿no? Tengo mi contraparte. En dientes sanos, debido a esa inflamación por diversas causas, se va a presentar una gingivitis. Y en un implante dental se le llama mucositis. Lo mismo, ese proceso inflamatorio que se encuentra alrededor de los tejidos periimplantarios. Pero en ambos casos que hemos dicho, ni gingivitis ni mucositis tienen bolsa y tampoco tienen destrucción ósea. ¿Listo? Veremos lo que es periodontitis y periimplantitis. Como les decía, ¿no? Prácticamente es el mismo proceso patológico, tienen las mismas características en muchos casos, pero unas se dan en piezas dentales y en otras se dan en implantes dentales. Tienen las mismas características, ¿no? Proceso inflamatorio, el cual, en el caso de periodontitis, tiene la presencia de bolsa y tiene destrucción ósea. Y en periimplantitis pasa lo mismo, ¿no? Hay formación de bolsas y hay destrucción ósea. Una se da en piezas dentales o en periodonto y otra se da en implantes dentales y tejido periimplantario, lo que se llama, ¿no? Entonces, hablando acerca de las enfermedades periimplantarias, ¿qué son? Resumiendo lo que estábamos viendo, son patologías inflamatorias. En este caso vamos a hablar que tienen un origen infeccioso. ¿Listo? Porque no hay muchos estudios que respaldan gingivitis, o mejor dicho, mucositis periimplantaria no relacionada a biofilm. ¿Listo? No hay muchos estudios que lo respaldan. Tal vez posiblemente en algunos años sufra alguna modificación esta clasificación de enfermedades, pero en la actualidad solamente se toma en cuenta las enfermedades periimplantarias que tienen un origen infeccioso. ¿Listo? ¿Qué quiere decir que origen infeccioso? Producidas por biofilm prácticamente, ¿no? Que afectan a los tejidos que rodean un implante. Dentro de estas enfermedades periimplantarias, estas enfermedades infecciosas originadas por biofilm principalmente, tenemos dos, lo que es la mucositis periimplantaria y lo que es la periimplantitis, ¿no? Les decía que principalmente se toman en cuenta
aquellas causas de origen infeccioso, el biofilm, ¿no? Pero pueden haber en algún caso otras causas que producen una perimplantitis. Cuando yo tengo un implante dental ya sumergido en el hueso y está el implante dental, tengo que colocar una corona, ¿no? Después de cierto tiempo tengo que instalar o tengo que rehabilitar a este paciente con la colocación de esta corona. Esta corona en muchos casos puede ser una corona cementada o atornillada. ¿Qué quiere decir? Que esta coronita puedo yo optar por la opción de que sea cementada, así como cemento una corona en prótesis fija con un cemento, o en algunos casos puedo atornillarla. Aquí tengo un tornillito para unir a esto y atornillarlo, ¿no? ¿Qué pasa en algunos casos? Que cuando yo utilizo un cemento, lo mismo pasa, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Cuando yo cemento una corona, tengo que tomar en cuenta que no haya rebalses de cemento, que los excesos del cemento cuando yo realizo tengo que removerlos, ¿no? Entonces pasa que algunas veces hay excesos de cemento cuando yo cemento una corona sobre un implante, hay excesos de cemento y esto puede llevar en algún caso a la gingivitis, ¿no? Y hay un lugar donde va a haber mayor acúmulo de biofilm y obviamente se va a desarrollar lo que es una mucositis, ¿no? Entonces tengo que tomar en cuenta eso. A veces son los excesos de cemento. O en otros casos, como les decía, puede ser el biofilm. El biofilm va a colonizar lo que es el surco perimplantario en este caso y producto de esa infección, de ese proceso infeccioso, se va a acumular cada vez más y más biofilm, va a haber mayor inflamación y en algún punto va a pasar de lo que es una mucositis a lo que es una perimplantitis. ¿Listo? Entonces, hablaremos del primer punto, lo que es una mucositis perimplantaria. ¿Listo? Si se fijan, uno de los objetivos cuando yo coloco un implante es que este implante dental sea imperceptible, ¿no? Y fíjense, parece que no fueron una pieza dental artificial, ¿no? Parece una pieza dental natural. Esa es una de las ventajas que nos da un implante dental bien colocado y respetando, obviamente, los protocolos, ¿no? Fíjense que no parece que fuera un implante dental, ¿no? Pero sí lo es. Todo implante dental debe ser valorado. ¿Y cómo se valora un implante dental? Tengo que pedir cada cierto tiempo a ese paciente radiografías de control. Y cuando yo encuentro algo que me llama la atención, algo que no está bien en la radiografía, procedo a lo que es el sondaje. Entonces, los implantes dentales sí pueden ser sondeados. ¿Listo? Cuando yo veo un implante dental que tiene signos de inflamación, ¿a qué me refiero con signos de inflamación? Principalmente aumento de volumen, de esa encía. Ya saben ustedes las características normales que debería tener una encía, ¿no? Tanto en forma, color, tamaño, consistencia, textura, posición, etcétera. Cuando hay alguna alteración en esos signos, yo veo presente signos de inflamación, ¿no? Entonces tengo que valorar eso siempre. En muchos casos, una mucositis está con tumefacción. ¿A qué se refiere con tumefacción? Hay un aumento de volumen, ¿no? Hay un aumento de volumen y obviamente la forma de esa encía está alterada. Voy a ver enrojecimiento, producto de esa vascularización, ¿no? De ese aumento de la vascularización. También voy a ver sangrado al sondaje, es lo que les decía. Todo implante dental debe ser valorado sondeándolo. Y si hay sangrado, ese es un signo inflamatorio, ¿no? Entonces ya tengo que estar alerta en este caso. ¿Cómo voy a diferenciar si mi paciente tiene mucositis o tiene ya perimplantitis? ¿Cómo yo podría saber? Principalmente se ve a nivel radiográfico. Tengo que pedir una radiografía periapical de la zona y valorar cómo está el nivel óseo. ¿Listo? Si es que hubiera destrucción ósea, ya no es una mucositis, ¿no? Ya vendría a ser una perimplantitis. ¿Cuál es el concepto actual que se maneja de lo que es una mucositis perimplantaria? La mucositis perimplantaria es una inflamación de la mucosa perimplantaria en ausencia de pérdida ósea marginal. Este concepto ha sido lanzado el año 2018, como les decía, ¿no? Se ha llevado a cabo un congreso en Chicago
en el cual ha habido modificaciones acerca de la clasificación de la enfermedad periodontal, ¿no? Y en ese congreso ha sido que ya se ha tomado en cuenta la mucositis como una de las patologías dentro de la clasificación. ¿Listo? La característica importante, fíjense, inflamación de los tejidos periimplantarios, pero no tiene todavía pérdida ósea marginal. Ese es el concepto de una mucositis. Entonces, repasando todo lo que veníamos hablando, ¿no? Está causada por la acumulación de biofilm que interrumpe la homeostasis de huésped microorganismos en la interfaz de la mucosa implantar, resultando en una lesión inflamatoria, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa principal? Ahí está, ¿no? Hay una formación de biofilm. Esta formación de biofilm va a romper lo que es esa homeostasis, ese equilibrio entre el huésped, es decir, entre la persona y los microorganismos, ¿no? Y va a dar resultado a una lesión inflamatoria. Va a haber una respuesta inflamatoria. A diferencia de la periimplantitis, la mucositis es reversible, ¿no? Lo mismo pasa en la gingivitis. Sabemos nosotros que la gingivitis es reversible. Si uno toma en cuenta las causas, la etiología, las elimina y hace el tratamiento correspondiente, tanto la gingivitis como la mucositis son reversibles. En un lapso de 3 semanas aproximadamente, ese tejido gingival vuelve a sus características normales. Ese es el tiempo que una encía tarda en repararse y regenerarse, ¿no? Entonces, en 3 semanas, si uno hace el tratamiento correspondiente, una mucositis llega a ser reversible. ¿Qué pasa en caso de que esa mucositis avance y avance y avance? Ya vamos a entrar a lo que es una periimplantitis. Entonces, la mucositis es una precursora de la periimplantitis. No puede haber periimplantitis sin previamente existe una mucositis. ¿Listo? Sí o sí tiene que haber una mucositis para que ésta con el tiempo avance, se produzca destrucción ósea y se convierta en periimplantitis, ¿no? Entonces, las conclusiones acerca de la mucositis, ¿no? Hemos dicho que es un proceso inflamatorio ocasionado por biofilm que se produce en la encía alrededor de un implante, sin destrucción ósea, ¿no? Entonces, aquí está. Tengo el implante dental. Cuando yo coloco el implante dental, hay un lapso de tiempo en el cual tengo que estar yo alerta, porque en muchos casos los signos de inflamación, los signos de falta de osseointegración aparecen en el primer año. Si todo está bien en ese implante, este implante va a estar estable en el tiempo. ¿Listo? Pero, ¿qué pasa si por alguna circunstancia ocurre que este paciente no tome en cuenta la higiene? En este surco periimplantario se va a almacenar biofilm y se va a desencadenar un proceso inflamatorio. Eso es algo que tengo que yo explicarle a mi paciente. No por el hecho de que tiene un implante dental, este implante no tiene que ser higienizado. Todo lo contrario, se han fijado que debe ser más rigurosamente higienizado, ya que la respuesta inflamatoria en estos casos es más abrupta, avanza mucho más rápido. En una pieza dental sana, tal vez debido a esa vascularización no va a haber tantas complicaciones, no va a avanzar tan rápidamente, pero en un implante dental, si no hay control de biofilm, esa inflamación, ese proceso inflamatorio va a avanzar mucho más rápido, ¿no? Entonces los pacientes piensan que ya no tienen que higienizarse, que es una pieza dental artificial que está ahí, que no va a sufrir caries, obviamente. Pero lo que yo tengo que explicarle es que puede sufrir lo que es una enfermedad periimplantaria, en este caso, una mucositis, ¿no? Y si la mucositis avanza, va a avanzar a periimplantitis. Y la diferencia hemos dicho que es la destrucción ósea. Todo implante dental, sobre todo si es un implante dental de conexión externa o interna, sufre cierto grado de pérdida ósea. Va a sufrir cierto grado. Hay ciertos parámetros. Debe perderse cierta cantidad en un año y anualmente, posterior a eso, va a perder muy poquito, 0,25 de milímetro.
O sea, sí o sí se pierde un poco de hueso en todo implante dental con el tiempo, pero esa pérdida no tiene que ser muy acelerada. Imagínense que en un año pasemos de esto a esto. Aquí ya tengo muchos milímetros que se han perdido, ¿no? Entonces, eso tengo que tomar en cuenta y tengo que valorarlo siempre en radiografías. ¿Listo? Eso es lo que era mucositis. Hemos hablado de la periimplantitis, ¿no? Que su homólogo es la periodontitis en piezas sanas. ¿Cómo valoro? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Qué características tengo que ver? Principalmente, ¿dónde voy a notar los cambios? A nivel externo, en la encía, se va a ver lo que les decía, inflamación. Hay cambios inflamatorios, ¿no? Hay cosas que me llaman la atención en la encía. Pero a nivel óseo, va a haber muchos más cambios, va a haber muchas más pérdidas y lesiones. Esto solo va a ser evidente con radiografías. Tengo que pedir en muchos casos radiografías periapicales de los implantes para hacer el control. O puedo pedir una tomografía también en algún caso, ¿no? Si es que requiero ese estudio, si quiero hacer una valoración más profunda tal vez de nivel óseo. Fíjense, son estas dos piezas que aparentemente no tienen, ¿no? Reabsorción ósea. Yo no veo, ¿no? Se ve la encía en la posición normal, pero cuando yo hago el levantamiento y pido la radiografía, obviamente, previamente, fíjense cómo está este implante y hay pérdida ósea, hay roscas del implante que ya están visibles. Esto estaba, fíjense, esta es la radiografía previa. En esta radiografía, el nivel óseo estaba normal, es decir, el implante estaba completamente sumergido en el hueso. Ha habido un proceso infeccioso y en ese proceso infeccioso ha habido destrucción ósea. Y aquí está la radiografía. Tengo destrucción ósea y obviamente si yo hago el sondaje de este implante dental, voy a ver que tiene bolsa. Este implante dental, pese a tener enfermedad periimplantaria, periimplantitis, puede permanecer firme incluso. Es tan fuerte la unión, la osseointegración entre el hueso y el titanio que en muchos casos ni siquiera se mueve este implante. Pero lastimosamente este implante ya está condenado a la pérdida en cierto punto debido a que esta enfermedad periimplantaria va a avanzar. El tratamiento de estas complicaciones, de estas enfermedades, es muy difícil de realizar porque si yo tuviera una pieza dental sana, yo hago el raspaje y el alisado radicular, ¿no? Tengo mis curetas de Grace para raspar y alisar, pero en caso de implantes dentales, ¿cómo hago esa eliminación del biofilm de esos microorganismos? Hay muchas técnicas que se están recién utilizando, se está aprendiendo acerca de esto. Se utiliza mucho el ultrasonido, por ejemplo, para tratar de eliminar las bacterias o los microorganismos, pero lastimosamente no se está teniendo mucho éxito. Ustedes saben que el implante dental no tiene que sufrir rajaduras, no tiene que sufrir imperfecciones, ¿no? Y como les decía, el hueso no va a volver a crecer. Lo mismo pasa en la periodontitis, ¿no ve? El hueso no vuelve a crecer. Lastimosamente se puede estabilizar en algunos casos si es que se tiene éxito, pero el pronóstico cuando yo estoy frente a estos casos es muy malo. ¿Qué optan por hacer algunos implantólogos? En algunos casos sacan el implante dental, lo retiran completamente, hacen un periodo de regeneración ósea, regeneran tal vez con injertos óseos, esperan el debido tiempo y vuelven a instalar otro implante, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento que actualmente se está realizando. ¿Cuál es el concepto actual de lo que es la periimplantitis? Es una condición patológica asociada a placa, biofilm, que se presenta en los tejidos alrededor de implantes caracterizados por la inflamación en el tejido conectivo periimplantar y la pérdida progresiva del hueso de soporte, a diferencia de la mucositis, ¿no? Teníamos inflamación debido, obviamente, al biofilm, a la placa en este caso, pero en este caso la periimplantitis ya hay pérdida progresiva del hueso de soporte. Concepto de el último congreso de periodoncia, el año 2018.
¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Qué características yo valoro? Primero voy a ver que esa corona, esa pieza dental, artificial en este caso, el momento de realizar el sondaje va a sangrar, ¿no? Esa es una característica que me debe llamar la atención. Profundidad al sondeo, ¿no? En muchos casos, cuando yo introduzco la sonda periodontal, voy a ver que estoy frente a profundidades de 6, de 7. Se considera que un surco gingival, o mejor dicho, un surco periimplantario, es normal hasta 5 milímetros, ¿no? Ustedes saben que en el periodonto normal, en una pieza dental, la profundidad aceptable era hasta 3 milímetros, ¿no? En un surco gingival, o mejor dicho, en un surco periimplantario, se considera hasta 5. Cuando estoy en profundidades más de 5, ya tengo que tomar en cuenta otros detalles. Tengo que estar alerta, mejor dicho, y valorarlo con radiografías, ¿no? Las características clínicas pueden variar. Pueden variar. ¿A qué se refiere? Porque en algunos casos, si es que es muy, muy avanzada esta perimplantitis, ya va a haber movilidad del implante, ¿no? Tengo que valorar un poco eso, la movilidad y otras características, ¿no? Pero una característica que en muchos casos está presente en una enfermedad perimplantaria es la supuración. Es un rasgo que la perimplantitis posee. Hay supuración. ¿Por dónde supura? Obviamente por ese surco perimplantario. Por el surco perimplantario drena la pus. Aquí está, ¿no? Fíjense cómo estaba comenzando esta enfermedad perimplantaria y avanza, ¿no? ¿Por qué les decía que tengo que tomar en cuenta la movilidad y valorarla de manera correcta? En muchos casos, cuando uno hace la valoración de la movilidad, tengo que ver y analizar si lo que se mueve no es la corona, porque hemos dicho que esta corona en muchos casos va cementada o va atornillada. Y cuando está atornillada, ¿qué pasa? Que se suelta el tornillo y al soltarse el tornillo, lo que se mueve en sí es la corona, no es que se mueve el implante, ¿no? Entonces, por eso tengo que tomar sí o sí radiografías. La radiografía me va a decir realmente si es que hay mucha destrucción ósea. En caso de que la pérdida ósea englobara todo este sector y no hubiera nada de tejido óseo alrededor del implante, obviamente ese implante se va a mover, ¿no? Eso tengo que valorar, ¿listo? Y como les decía, ¿por dónde va a drenar? Por esta parte drena, por el surco periimplantario va a drenar, por estos sectores. Conclusiones de la periimplantitis. Hemos dicho que es un proceso inflamatorio ocasionado por biofilm que avanza y que llega a la destrucción del tejido óseo periimplantario, ¿no? Tengo que valorarlo de manera clínica y radiográfica, principalmente de manera radiográfica. En un inicio, tengo que pedir radiografías, fíjense, y en las radiografías ya voy a ver dónde se encuentra la cresta ósea. No es tan recomendable realizar esta valoración con radiografías panorámicas. Siempre es mejor realizar esta valoración con radiografías periapicales o con tomografía. ¿Listo? Una vez de que ya he identificado la zona que está comprometida, puedo tratar de realizar un tratamiento haciendo un acceso de la zona y tratando de eliminar estas bacterias que se encuentran alrededor con ultrasonido. Pero como les decía, el tratamiento en la actualidad no da muy buenos resultados, ¿no? En algunos casos se extrae otra vez el implante y se coloca un implante nuevo, ¿no? Obviamente haciendo una regeneración ósea en esta zona. La etiología, tanto de la mucositis como de la periimplantitis, acumulación de biofilm bacteriano, ¿no? Es el factor etiológico primario en el desarrollo y la progresión de las infecciones periimplantarias. Esto se ha visto desde, incluso fíjense, desde investigaciones desde el año 1990, ¿no? Entonces ya se conocía acerca de este problema. Se sabía que los implantes dentales, si no eran aseados correctamente, podían sufrir estas patologías.
La colonización bacteriana comienza media hora después de la colocación de los implantes. Entonces, imagínense, hay un paciente al cual se le coloca un implante dental, se acaba el proceso quirúrgico, se le coloca ya su corona artificial y en media hora ya va a haber colonización de bacterias. Sabemos que hay bacterias que viven de manera natural en cavidad oral, ¿no? Entonces yo tengo que, a partir de ese momento, comenzar la higienización de los implantes dentales. ¿Listo? Eso, una investigación de Furst y colaboradores el año 2007. La etiología. Diversos estudios han demostrado que la formación de placa y la respuesta inflamatoria, es decir, ese infiltrado de leucocitos en conectivo de los tejidos blandos, es similar en dientes e en implantes, y que la microbiota subgingival en salud y enfermedad es similar. ¿Qué quiere decir? Es por eso que hacía la comparación, ¿no? Les decía, la gingivitis tiene su homólogo, la mucositis. La periodontitis tiene su homólogo en periimplantitis. ¿Por qué? Porque se desarrollan de manera igual. Es una respuesta inflamatoria, parecida e igual. ¿Listo? Es decir, el tejido periodontal y el tejido periimplantario son similares en salud y en enfermedad, como decía, ¿no? Ahí está la investigación que se ha realizado. Y otras investigaciones, ¿no? Se ha visto que la porfiromona gingivalis, el treponema dentícola, la Tannerella forcita, están presentes en el 25% de las periimplantitis, en el 11% de las mucositis y en el 1% en los implantes sanos. Entonces, son bacterias, como les decía, que se encuentran de manera normal y natural en cavidad oral. Tengo que tomar en cuenta y hacer que este biofilm no aumente, no se agrave, ¿no? ¿Cómo se agrava? Cuando con el tiempo se unen otras bacterias un poco más dañinas, un poco más destructivas, como en la gingivitis, en la periimplantitis se encuentran el Aggregatibacter actinomycetem comitans, la Porphyromonas gingivalis y el Treponema forcita, ¿no? Estas son las más destructivas. Hay también el Treponema dentícola, Eikenella candorrens, Campylobacter rector, el Campylobacter, el Fusobacterium, la Porphyromonas micra, Prevotella intermedia y Prevotella nigrescens, ¿no? Todas estas son detectadas con mayor frecuencia y en mayores cantidades en periimplantitis que en salud, ¿no? Estas son las más lesivas, las más destructivas, ¿no? Y obviamente las que están en rojo son las que se encuentran en mayor cantidad. La microflora asociada a enfermedades periimplantarias. En baja cantidad de placa, cuando una pieza de un implante dental no es aseado correctamente, pero es poca la cantidad de biofilm, encontramos cocos gram positivos y bajas proporciones de especies gram negativas. Lo mismo que pasa en la gingivitis, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo encuentro o mi paciente tiene grandes cantidades de placa alrededor de ese implante dental? Va a haber elevada proporción de anaerobios gram negativos y anaerobios facultativos. Lo mismo que pasa en una periodontitis, ¿no? Ya hay mayor cantidad de anaerobios. Además de otros patógenos que no están asociados a periodontitis, como pseudomonas aeruginosas, especies de enterobacteria, Candida albicans o estafilococo, similar a los encontrados en depósitos médicos implantados, ¿no? Entonces, estas son otras especies patógenas que se pueden encontrar tanto en baja cantidad de placa o biofilm o en grandes. Para recordarles un poquito qué es patogénesis, porque hemos venido hablando hace rato de esto. Patogénesis viene del griego patos, que significa sufrimiento, y génesis, que significa origen, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con patogénesis? Describir el origen y la evolución de una enfermedad y sus factores asociados. Es lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la patogénesis de estas dos patologías periimplantarias? Primero, hay una respuesta inflamatoria local, a lo cual se va a sumar un desequilibrio en la interacción huésped-parásito y nos va a dar resultado la destrucción del tejido periimplantario, ¿no? Entonces, esa es la patogénesis de estas patologías.
Nos dan resultado, obviamente, la destrucción del tejido periimplantario en el caso de la periimplantitis principalmente, ¿no? La periimplantitis y periodontitis tienen muchas características clínicas en común, pero las diferencias estructurales en los tejidos de soporte entre los implantes y los dientes pueden influir en la respuesta del huésped a la infección. En un estudio de Bergul y colaboradores el año 2011. Entonces, en la patogénesis que hemos visto que hay una colonización inicial en los primeros 7 días. Va a haber una biopelícula asociada con los tejidos periimplantarios sanos. Esta biopelícula en un principio son bacilos y cocos anaerobios facultativos, hemos dicho todavía gram positivos, ¿no? Similar al observado en dientes periodontalmente sanos. A un principio, en los primeros 7 días se va a presentar esto. Pontoriero y colaboradores, el año 1994, realizaron un estudio con 20 pacientes donde se les daba terapia periodontal y tratamiento con implantes y no realizaban medidas de control de placa por 3 semanas, ¿no? Ha sido un estudio para evaluar, para ver qué pasaba si esos pacientes con implantes dentales no se aseaban por 3 semanas. ¿Cuáles han sido los resultados? Los resultados muestran que la formación de placa alrededor de los implantes es similar a la obtenida sobre los dientes y que también conlleva un aumento del índice gingival y de la profundidad al sondaje. Por eso les decía, se comporta de manera similar, ¿no? En un diente natural y en un implante, ¿no? En periodos más prolongados, es decir, en los 3 meses posteriores, las lesiones se expandieron y progresaron más en dirección apical en la encía, ¿no? Entonces ya ha habido destrucción, ¿no? De tejido óseo, ya se estaban acercando a la parte más apical. Los linfocitos T predominan en sitios con mucositis periimplantaria y tienen una extensión apical a la barrera epitelial. Y hay mayor cantidad de células de defensa, ¿no? Las lesiones de la mucosa periimplantaria contienen menos fibroblastos que las lesiones producidas en la encía, lo que les haría menos eficiente para encapsular lesiones asociadas con la placa. Es otra causa por la cual una enfermedad periimplantaria avanza mucho más rápido que una periodontitis, ¿no? Nos está diciendo que hay menor cantidad de fibroblastos. Por lo tanto, esas lesiones no se encapsulan, ¿no? Y por lo tanto, avanza mucho más rápido la patología, ¿no? Ahí está el estudio que lo respalda. Mucositis, la patogénesis, formación de biofilm en la superficie del titanio, gram negativos, anaerobios, va a haber infiltrado inflamatorio, mayor cantidad de neutrófilos, linfocitos y macrófagos, y obviamente va a haber una adaptación del epitelio de unión a la inflamación. Todavía no hay destrucción ósea en mucositis. En periimplantitis, la respuesta inflamatoria y acción de bacterias llevan a la destrucción del aparato del soporte del implante, principalmente al hueso, ¿no? Si inicia inflamación crónica, va a haber infiltrado inflamatorio celular, el cual es más severo, ¿no? Entonces, va a haber una tasa de progresión más rápida en implantes. Si yo comparo una periodontitis con una periimplantitis, ¿cuál avanza más rápido? La periimplantitis, ¿no? Ahí está. En periimplantitis, la lesión se extiende apical al epitelio del surco y contiene mayor proporción de células plasmáticas, linfocitos, macrófagos y polimorfonucleares, ¿no? Ahí está el estudio de Gualini y Bergul el año 2003 y Bergul y colaboradores el año 2004. El patrón de diseminación. Entonces, las lesiones de periodontitis están limitadas por tejido conectivo que las separas del hueso alveolar, al menos en 1 milímetro, ¿no? En periodontitis. Y en las periimplantitis, las lesiones incluyen los espacios medulares de hueso alveolar. Los tejidos periimplantarios están mal organizados para resolver esa progresión, por lo tanto, hay mayor destrucción, ¿no? Ahí está, fíjense, la destrucción ósea. Radiográficamente, ¿cómo se ve? Clínicamente. Después de que obviamente se ha hecho aquí un colgajo, ¿no? Y se ve cómo está. Mucha más destrucción en el caso de la periimplantitis. El patrón de diseminación. En periimplantitis se ven lesiones poco encapsuladas,
se extienden al tejido óseo marginal y pueden llevar a la pérdida del implante. Radiográficamente se va a ver una pérdida ósea en forma de cráter. Clínicamente se va a ver inflamación y eritema de la mucosa, sangramiento y supuración. Aquí está lo que les decía, ¿no? A diferencia de la mucositis. En perimplantitis, si yo veo que hay supuración alrededor del implante, ya estoy casi seguro que es una perimplantitis y hay destrucción ósea. El implante puede permanecer estable en el tiempo, como les decía, ¿no? Obviamente esta destrucción va a ser paulatina. Puede llegar a estar estable el hueso, el implante, ¿no? Pero va a haber un punto, obviamente, en el cual ya va a haber mucha movilidad. Existe evidencia que indica que la perimplantitis es 5 veces más frecuente en pacientes que tuvieron periodontitis que en aquellos que no la sufrieron. Patógenos potenciales identificados alrededor de dientes remanentes pueden colonizar los implantes 6 meses después de colocados. Y esta es una parte sumamente importante. Cuando yo quiero optar por la instalación de implantes en un paciente, tengo que preguntarle a ese paciente en la historia clínica cuál ha sido la causa por la cual ha perdido esas piezas dentales. Si el paciente me dice que ha perdido esas piezas dentales por periodontitis, es decir, que sus dientes se han aflojado solos y se han salido, así nos va a referir el paciente, yo ya tengo que tener mucho cuidado, porque sé que ese paciente es susceptible a tener enfermedad periimplantaria. Ya ha sido susceptible a tener periodontitis, ha tenido periodontitis. Su organismo no se defiende de manera adecuada frente a las bacterias de la periodontitis. Entonces, si es que yo le coloco un implante, va a tener mayor riesgo a tener periimplantitis. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que explicarle este detalle y el paciente tiene que tomar muy en cuenta lo que es la higienización de este implante. Hay muchos métodos para higienizar un implante, no solamente es el cepillado. Un paciente puede higienizar obviamente con hilo y en algunos casos hay lo que son las duchas bucales. Son dispositivos los cuales eliminan agua y aire a presión, los cuales eliminan de manera adecuada lo que es el biofilm. ¿No? En algunos casos de estos pacientes hay que recomendarles el uso de estas duchas bucales. ¿Listo? Ahí está el estudio que lo respalda, ¿no? Entonces, paciente que ha tenido periodontitis, si se le va a instalar implantes, es un paciente que es susceptible a tener periimplantitis. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Relación significativa entre la profundidad de sondaje periimplantario y el total de anaerobios cultivables, al igual que la frecuencia de la detección de porfiromonas gingivales. Otro estudio, ¿no? Entonces, sumamente importante valorar la profundidad, ¿no? Del implante dental. En surcos periimplantarios vamos a ver mayor cantidad de estas bacterias, las cuales son muy, muy destructivas. La prevalencia en la mucositis periimplantaria. Vemos que el 80% de los pacientes llega a tener en algún momento mucositis. Obviamente la mucositis hemos dicho que es reversible, ¿no? Si el paciente otra vez higieniza y toma en cuenta el aseo, no va a avanzar, ¿no? Y en ese mismo estudio se ha visto que el 50% de los implantes han tenido en algún momento mucositis. ¿Qué estudios respaldan la prevalencia en periimplantitis? Igual, el 28-56% de los pacientes con implantes dentales ha tenido periimplantitis o tiene periimplantitis. Entonces, lastimosamente, este es un proceso que cuando se ha perdido tejido óseo es muy difícil volver a ganarlo, ¿no? Entonces, se tiene que tratar de estabilizar a este paciente, hacer una terapia para que no haya mayor colonización de microorganismos y por lo tanto no se pierda mayor cantidad de hueso. Y el mismo estudio dice que el 12 a 43% de los implantes ha tenido igual periimplantitis. Ahí está el estudio del año 2008 del INDE, ¿no? Prevalencia, mucositis, varía entre el 8 y 48%. Diferencias en la definición de casos. Y periimplantitis, hay una prevalencia entre el 16 y 25%, ¿no? Este estudio, según la European Association of Osseointegration, ¿no? El año 2012. La Asociación Europea de Osseointegración. Entonces, ¿qué tengo que tomar en cuenta
para ver si un implante dental es exitoso o no es exitoso. Cuando yo instalo un implante dental, ¿qué tengo que valorar para saber si he tenido éxito o no he tenido éxito? Tengo que valorar ciertos signos clínicos y ciertos signos radiográficos. ¿Cuáles son los signos clínicos para decir que mi tratamiento con implantes ha sido bueno? Tengo que analizar lo que es la salud perimplantaria. Tengo que valorar si hay mucositis o si hay perimplantitis. ¿En base a qué? Signos visuales de inflamación, sangrado al sondaje, supuración y profundidad de sondaje aumentada, ¿no? Y signos radiográficos, obviamente, ¿no? Aquí está en este esquemita, en esta tablita se ve, por ejemplo, cuáles son los signos de una mucositis perimplantaria. ¿Hay signos de inflamación? Sí, pueden estar presentes, dice. Sangrado al sondaje en una mucositis, sí va a haber. Supuración, puede o no puede estar presente la supuración. La profundidad del sondaje puede estar presente. Signos radiográficos, en la mucositis no hay signos radiográficos. Hemos dicho que no se ve destrucción ósea, ¿no? Y a nivel de una enfermedad perimplantaria, de una perimplantitis, hay signos de inflamación, hay sangrado, supuración, dice normalmente presente, ¿ves? Un detalle que nos llama la atención. Profundidad al sondaje, hay profundidad al sondaje y signos radiográficos, hay signos radiográficos, destrucción ósea, ¿no? Esos son los puntos que yo debo tomar en cuenta. Entonces, ¿cuáles son los criterios para decir que mi implante ha tenido éxito o tiene éxito? Primero, tengo que valorar características a nivel del implante, a nivel del tejido perimplantario, a nivel protésico y a nivel de la satisfacción del paciente, ¿no? Entonces, si yo tomo en cuenta estos puntos y los analizo, tengo que ver si he tenido éxito en mi implante, ¿no? Hay algo que se ha agregado recientemente, es este punto de la satisfacción del paciente. El paciente tiene que sentirse cómodo con su implante dental, ¿no? Si el paciente no le gusta el implante dental por alguna situación, no he tenido éxito, ¿no? Por más de que tenga integración, por más de que el tejido perimplantario esté sano, qué sé yo, la prótesis esté ahí. Si el paciente no está conforme con lo que he realizado, no he tenido éxito, ¿no? Es un nuevo criterio que se agrega. Pero analizaremos punto por punto. Primer punto, hemos dicho que tengo que evaluar a nivel del implante. ¿Y qué valoro a nivel del implante? Ahorita vamos a ver, ¿no? A nivel del tejido perimplantario, a nivel protético y a nivel de la satisfacción que tiene este paciente. A nivel del implante, ¿qué tengo que valorar? Si el implante presenta dolor, no es un buen signo, ¿no? Y como les decía, otro detalle que tengo que tomar en cuenta es que tiene que haber una pérdida de hueso en el primer año menor al 1,5 milímetros. Les decía que todo implante dental va a sufrir cierta pérdida ósea a nivel de la cresta. En el primer año, sí o sí, se pierde hasta 1,5 de milímetro. Es normal. Posterior a eso, cada año se va a perder 0,2 de milímetro, ¿no? Es muy poquita la cantidad, imagínense, 0,2 de milímetro, pero cada año va a haber esta pérdida, ¿no? Entonces, cuando hay pérdidas mayores a esto, ya sea en el primer año o posterior al primer año, ya tengo que tomar en cuenta de que este implante no tiene buen pronóstico, no estoy teniendo éxito, ¿no? Otro detalle que tengo que ver a nivel del implante es la radiolucidez, les decía, ¿no? Tengo que ver si hay destrucción ósea y ahí se ve la radiolucidez. Si hay movilidad y si hay infección. Tengo que valorar estos puntos. Si es que tengo infección, si es que tengo movilidad, radiolucidez, no estoy teniendo éxito con ese implante, ¿no? Y estoy frente a una enfermedad perimplantaria en este caso. A nivel del tejido blando perimplantario, ¿no? Fíjense, un tejido perimplantario sano no tiene signos inflamatorios y se conserva y se preserva, ¿no? Obviamente la estética también se realza y se ve natural. Cuando yo tengo tejidos perimplantarios sanos, se ve mucho más natural y mucho más estética una corona. ¿Qué tengo que valorar? Profundidad al sondaje menor de 3 milímetros. Hasta 5 se considera normal en un surco perimplantario, les decía, ¿no? Eso depende del tipo de conexión. En implantes de tipo de conexión conomorse,
se acepta hasta 5 milímetros. Si es hexágono externo o interno, sí puede ser 3 milímetros. ¿Listo? Otra característica que tengo que tomar en cuenta es la supuración, el edema, si hay sangrado o no hay. Tengo que valorar el índice de placa, la cantidad de tejido queratinizado mayor a 1,5 milímetros. ¿Listo? Entonces son criterios que yo tengo que tomar en cuenta para ver si estoy teniendo éxito en mi implante. Obviamente estoy hablando del tejido blando perimplantario, ¿no? Es sumamente importante lo que es el tejido queratinizado. El tejido queratinizado nos da una barrera frente a la infección y también nos da ciertos resultados estéticos. Un tejido queratinizado conforma un buen marco, llamémoslo así, para lo que es una corona sobre un implante. A nivel protésico, ¿qué tengo que tomar en cuenta? Primero, voy a tener diferente tipo de complicaciones, ¿no? Hay complicaciones menores y complicaciones mayores. Por ejemplo, una complicación mayor sería la fractura del implante, ¿no? Es una complicación muy grave, ¿no? Otra complicación grave podría ser esto, ¿no? En muchos casos vamos a ver este tipo de pacientes, son pacientes que tienen implantes dentales, lastimosamente no han sido instalados de manera correcta y se ve las espiras, las roscas de este implante dental. No hay signos inflamatorios, ¿no? Seguramente tiene salud periimplantaria, pero lastimosamente la parte protésica no está estéticamente adecuada, ¿no? Entonces, por eso les decía que hay que valorar a nivel protésico tanto la estética como la función. Un objetivo del implante dental es que se vea natural, se vea estético, aparte de que esté cumpliendo esa función masticatoria, ¿no? Tengo que valorar esos puntos a nivel protésico. Y acerca de la satisfacción del paciente. El paciente tiene que sentirse cómodo, ¿no? Si yo tengo un paciente con disconfort, que no está cómodo por alguna causa, puede ser esto, por ejemplo, ¿no? A nivel estético no le gusta el paciente el color o hay algo que no le gusta. No he tenido éxito con el implante. Y también tengo que tomar en cuenta la parestesia. El momento de que yo instalo un implante, tengo que respetar ciertas estructuras anatómicas. Cuando yo realizo presión en algún nervio, puedo lesionar ese nervio, ¿no? Imagínense el conducto dentario inferior, por ejemplo. En el caso del conducto dentario inferior, yo no tengo que invadir ese espacio. Si yo le coloco un implante que entre en contacto con ese nervio, puedo realizar una parestesia en el paciente, una iatrogenia, ¿no? El paciente va a perder la sensibilidad de esa zona. Tiene que tener el paciente satisfacción con la apariencia, habilidad para masticar, ¿no? Porque el implante dental tiene que sufrir carga, tiene que sufrir estímulo y una satisfacción en general, ¿no? Ahí están los estudios que respaldan lo que les digo, ¿no? Entonces, eso sería el tema del día de hoy, chicas, chicos. No sé si alguien tiene alguna consulta o duda, por favor. Voy a detener la grabación.